Tú quieres un carro divertido, yo quiero un carro divertido, todos queremos un carro divertido. ¿Y qué tal si te dijera que hay algunos carros que son relativamente baratos y relativamente comunes que son bien divertidos? Así que sí, esta lista es de autos divertidos que no son deportivos, porque vamos a ser sinceros, los autos deportivos y divertidos son autos que van a costar mucho más de lo que muchos estamos dispuestos a gastar. Y es que exactamente ese es el chiste, poder pagar un poquito menos, pero tener igual de diversión, así que cálate. Número 1, el Pontiac Vibe GT. Y ya les vi la cara de ¿Cómo se le ocurrió a este vato poner un Pontiac? Pues bueno, gordo, es que agarra la onda. Este Pontiac es muy especial y está extremadamente subestimado. Porque en serio, este Pontiac es uno de los secretos mejores guardados en el mundo del automovilismo. Y es que este Pontiac comparte plataforma con Toyota. La verdad es que lo hacía Toyota, nada más le ponía los emblemas de Pontiac. Y siendo bien sincero, si me preguntas a mí, este carrito está bien feo. Se parece mucho como que entre el Corolla y el Matrix, pero con los rasgos de diseño que tenía Pontiac a principios de los 2000, cosa que por eso mismo está horrible. Que también para mi gusto eso le da puntos extras, porque eso te va a hacer que puedas hacer un sleeper mucho más fácil. Ahora, lo importante de este Pontiac es que se carga uno de los motores más chingones que ha sacado Toyota en los últimos tiempos. Y este motor era una colaboración de Toyota con Yamaha. Sí, Yamaha con Toyota, con Pontiac acaban haciendo este carro que sea algo muy divertido. Porque este motor es el 2ZZGE. ¿Y qué tiene de especial este motorcillo? Bueno, escucha esto. Internos forjados. La línea roja hasta las 8000 revoluciones y una producción de potencia de 190 caballos de fuerza. Que ya sé, no se escucha mucho, pero para un motorcito de 1.8 litros con aspiración natural, la verdad es muy decente. Ahora, aparte, por lo mismo que tiene los internos forjados, si le pones inducción forzada como un supercargador o turbos, haces un motor que puede producir arriba de 250 caballos de fuerza. Ahora, no solamente Pontiac y Toyota vieron el potencial en este carro, también lo vio Lotus, porque este motor es el que le ponían a la mayoría de los Lotus Elise. Y ya sabemos, el Lotus Elise es uno de los carros deportivos que está considerado más divertido para manejar por todos los que saben. Ahora ya te vi la cara de Memo, ¿dónde chingados voy a conseguir un Pontiac Vibe GT? La verdad es que sí son algo difíciles de conseguir. Por lo mismo que no son tan comunes y no se vendieron tan bien, pues pasaron desapercibidos. Y el mismo motor lo puedes conseguir en otros autos muy buenos. Porque este motor también venía en otro de los carros que está considerado como uno de los carros más divertidos compactos, nomás que este sí te va a salir más carito, que es el Toyota Celica. Ahora, también lo puedes encontrar en los Yaris de versión deportiva y en el Corolla S. Así que cualquiera de estos te va a funcionar como un carro bien divertido y aparte va a ser bien confiable, cosa que para mí son puntos extras porque lo puedes traer de diario. Número 2, el Honda Fit. Y sí, yo sé que al ver un Honda Fit la mayoría de nosotros pensamos que es un carrito sin chiste, que es práctico y bueno para las vueltas. Y es que la verdad, el Honda Fit no es un carro ni bien parecido ni muy deseado. Es más o menos como tu compa, el chaparrito feo, que aunque está chaparrito y feo, el güey es tan chistoso y tiene tan buen verbo que acaba hipnotizando a las morras de tal manera que es el que se acaba llevando a las más guapas. Pues bueno, haz de cuenta, así es el Honda Fit. Está chiquito, está feito, pero es bien divertido. Y sí, de seguro ahorita estás pensando en ¿por qué no pusiste un Honda Civic EG o un Honda Civic EK, los cuales son iguales o más divertidos y están mucho más bonitos que el Fit? Bueno, eso es por culpa de los hondetos. ¿Ya viste en cuánto andan ahorita los EG y los EK? La verdad, estos carros se hicieron famosos porque eran baratos y divertidos. Y ahora lo barato pues ya no tiene nada. Por eso el Fit viene a llenar directo ese hueco, gordo. Ahora la otra ventaja que tiene el Fit
es que tiene un soporte aftermarket pues más o menos decente, combina algunas partes con los Civics y hay compañías que venden buenos accesorios y venden coilovers y les puedes poner unos rines bonitos. Y ahora, si te hartas del motor chiquito, que yo sé que no produce tanta potencia, siempre te puedes encontrar por ahí un Accord de un papá luchón que esté tirado, sacarle el K20 y atascárselo a tu Honda Fit y ahora sí, gordo, estás del otro lado. Número 3, el Volvo C30. El Volvo C30 fue una plataforma que desarrolló Volvo para tratar de conectarse con un mercado mucho más joven. Porque vamos a ser sinceros, el requisito número 1 para que tú quieras comprar un Volvo es que hayas nacido cuando todavía no había internet y que ya puedas predecir el clima con tus dolores de huesos, güey. La verdad, puros viejitos quieren Volvo. Y si me preguntas, Volvo sí hizo buena chamba en el C30 porque sí se veía mucho más atractivo para los jóvenes. Que yo no sé de eso porque a mí me tocó vivir cuando no había internet, pero igual y tú sí sabes. Pero el punto es que es un carrito que está pequeño, es hatchback, está bonito y es bien divertido de manejar porque venían con un 2.5 litros de 5 cilindros. Dependiendo de la versión, había unos con aspiración natural y había unos con turbo, y si lo casabas con una transmisión manual, cállate la boca, gordo. Esas de cuenta como un Focus ST, pero con frente de Volvo. Y pompas de no sé qué, güey, se ven bien feos por atrás. Ahora, aquí el problema es que no vas a encontrar mucho soporte en general. Me refiero a que no hay mecánicos que los arreglen, no hay refacciones disponibles y no hay tantos accesorios. Pero los puedes encontrar bien baratos, entonces aquí es un intercambio. Lo que sí es que sí van a ser bien divertidos. Número 4. El Fiat 500 Abarth. El Fiat 500 es uno de los carritos más bonitos jamás creados, güey. Es como un ratoncito así de caricatura, todo bonito. Y la verdad se pelea con el Beetle y con el Mini Cooper por el carro perfecto para una Barbie. Pero ¿qué tal si te dijera que hay una versión del Fiat 500 que no tiene nada de ratoncito? Más bien como una rata de alcantarilla de Nueva York que pesa más de 3 kilos y está dispuesta a agarrarse a trancazos con cualquier gato o chino que se la quiera comer. Pues ese es el Fiat 500 Abarth, más conocido como el Hell Mouse. Y es que el ratón del infierno viene con un motorcito de 1.6 litros turbo, con una transmisión manual, en una plataforma tan pequeñita y tan ágil que la verdad es muy buena y muy divertida para manejar. Además de eso, tenía una suspensión y unos rines que hacían que este carro se maniobrara muy bien. Ahora, como ya sabemos, pues Fiat no es bien conocido por ser confiable. Pero si te quieres divertir, el Hell Mouse va a ser una excelente opción. ¡Bonus! El Nissan Leaf. Sí, el Nissan Leaf fue uno de los pioneros del mercado de los autos eléctricos, y es que cuando Toyota sacó al Prius, Nissan sacó al Leaf para competirle. A diferencia es que el Prius es híbrido y el Nissan Leaf es full electric. Y siendo sinceros, el Nissan Leaf no tiene ninguna prestación muy asombrosa. Por lo mismo que es de los primeros carros 100% eléctricos, no traía el megatorque de los motores que traen ahora y tampoco traía la autonomía de muchos kilómetros. Lo que sí tenía es que, aunque no tenía tanto torque, es un motor eléctrico, güey. Y los motores eléctricos te dan el torque de manera instantánea. Entonces, el Nissan Leaf podía hacer el 0 a 100 por abajo de los 7 segundos. Que ya sé, en estos días no es nada impresionante y tu corcholata hace 0 a 100 en 1.9 y le vas a poner llantas con chicle que lo va a hacer en menos tiempo y lo que quieras. Pero la verdad es que menos de 7 segundos estás metiéndote a las mismas ligas que el Subaru BRZ, el cual es un carro 100% deportivo. Y además de eso, por cómo está acomodado su centro de gravedad, es un carro que es bien ágil y se maneja muy bien. Se siente muy preciso. Incluso hay por ahí unos videos de un Nissan Leaf que está partiendo arrastradas en un autocross. Lo malo es que este carro pues no va a tener mucho potencial porque no tiene tanto soporte de aftermarket. Pero como quiera, si te pones a ver el Nissan Leaf mismo, te dan ideas de esas de empezar a meterte en un proyecto bien difícil de hacer y bien caro.
caro. Número 5, el Infiniti Q50 y Q60. ¿Sabías que el Infiniti Q50 en su versión de Nissan en Japón, porque no salió en Norteamérica, se llama Skyline? Eso no me lo esperaba. Ya ves, eres bien facilote, gordo. Ya te vi cómo cambiaste la cara de fuchi, decir, oye, Infiniti Q50, guácala, a decir, Nissan Skyline japonés, wow. Y ya, en serio, el Q50 y el Q60 son muy buenas plataformas y son muy divertidos. Porque, por ejemplo, el Q50 venía en la misma plataforma que el Nissan 370Z. Y el Q60 venía en una plataforma muy parecida a la del GTR. Ahora, el Q50 venía con el BQ37, pero también hay algunas versiones que traía el BR30, que otra vez el BQ37 es el motor del Nissan 370Z y el BR30 es el motor del GTR. Que en el caso también del Q60, estos venían con el BR30. Y aunque sí hay muchas diferencias en las plataformas, sobre todo en la del GTR, la verdad es que son dos carros que tienen muchísimo potencial. Y si no me crees, ponte a ver estos videos en donde sale un Infiniti Q60 repartiéndole una arrastrada a un GTR. Ahora, este es uno de esos consejos que te los digo de primera mano porque yo tengo un Infiniti Q50 y la verdad es un carro que me ha salido muy decente y es muy divertido de manejar. Me atrevo a decir que está a la par de plataformas como la del BMW E90 o la del BMW F30. En serio, están bien balanceados, tienen tracción trasera y lo malo es que no los vas a encontrar con transmisión manual, pero aún así son bien divertidos de manejar. Y como son tan subestimados, lo padre es que te puedes encontrar un carro muy divertido con descuento. Y la verdad, esta fue una lista que fue difícil de hacer, gordo, porque hay un montón de carros que son bien divertidos de manejar, sobre todo cuando es algo que disfrutas hacer. Por eso, hoy te quiero pedir una cosa. En los comentarios, déjame tu top 5 de carros divertidos de manejar que sean comunes y alcanzables, porque si sale un combo bueno, igual y hacemos otra parte de este video. Y ya te la sabes, si te gustó, dale like, comenta y comparte. Acuérdate que es gratis.